Fiscales por el caso Telemax. Fidel Ramírez, bienvenido, expresidente del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Perdón, de De contadores. contadores, especialista en el área fiscal. Y mira, es probable que sí existan implicaciones de tipo fiscal. Quiero comentar que esta situación de que estamos hablando de una en posibles operaciones simuladas o empresas fantasmas, es una situación, digamos, ya un tanto, en el ámbito fiscal, un tanto cotidiano. De unos años para acá, estamos hablando de 3 años aproximadamente, el Servicio de Administración Tributaria ha ampliado sus facultades de comprobación y también está haciendo uso de herramientas tecnológicas. Una de ellas es el comprobante fiscal por internet, ¿no? Los comprobantes que a nosotros nos están llegando ahora por correo electrónico y que llevan una serie de implicaciones de tecnología de información, le están dando herramientas a la autoridad para determinar si existen lo que sería el criterio para considerar que pueden haber empresas que no están cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales y que pudiéramos entender que están facturando operaciones, pero que no están haciendo declaraciones. Se hablaba de una empresa ahí que había tenido ingresos, pero que no había tenido declaraciones o declaraciones en cero. Ese es un punto que detona a la autoridad fiscal para ir a revisar, para ir a hacer una revisión ya física directamente. Si al llegar con ese contribuyente no lo localiza en el domicilio, inicia un procedimiento de lo que le llamamos nosotros la lista negra del SAT, donde puede incluir en esa lista negra o ese listado de empresas que no demostraron fehacientemente tener un domicilio, tener operaciones o que están haciendo o que aclaren su situación fiscal. Ese listado implica para quienes vamos a contratar un bien o vamos a comprar un servicio, que debamos voltear a ver esa lista para ver si nuestro proveedor no está ahí. Si ese proveedor estuviera en esa lista, yo tendría que detenerme a contratarlo. ¿Por qué? Porque la autoridad va a decir que va a considerar ya que si esa persona ya está permanentemente en esa lista y no ha aclarado su situación fiscal, va a ir con el que lo contrató y le va a decir, eso que tú adquiriste, eso que tú contrataste, pues no va a ser una deducción autorizada ni tampoco vas a tener acreditamientos. Entonces tiene un efecto negativo en deducción y acreditamientos, lo cual te puede implicar pagar impuestos por impuestos sobre la renta por una deducción indebida o pagar impuesto al valor agregado por un acreditamiento indebido. Entonces, hasta donde conozco, todavía el SAT no ha determinado si estas empresas son consideradas facturadoras de operaciones simuladas, lo que nosotros lo conocemos como un EFO, empresas facturadoras de operaciones simuladas. Muy probablemente pueda detonar un procedimiento. Eh, ¿Cuál es para mí desde un punto de vista de procedimientos y todo eso que ha estado afectando un poco más a las empresas? Yo te puedo decir en mi estadística de finales de 2016 a todo el 2017, el 90% de las auditorías que han estado llegando tienen que ver con una situación de operaciones con empresas que se considera que son facturadores de operaciones simuladas. O sea, es una situación muy fuerte. Yo te lo en el ámbito fiscal es una operación cotidiana, ¿no? El estarnos enfrentando con clientes, o sea, con contribuyentes que te dicen, oye, es que me están objetando estas operaciones. Y el problema que puedes tener como contribuyente es que puede ser que tú sí compraste y si tú sí contrataste el servicio, pero si aquel no cumplió con sus obligaciones y la autoridad determina que para ellos es una empresa que factura operaciones simuladas, se va a venir la carga de prueba hacia ti. Si el contribuyente que contrató servicios o adquirió mercancías o bienes a una empresa de este tipo, a lo mejor sin haberse cerciorado de la lista o que entró posteriormente a la lista, y no puedes aclarar fehacientemente las operaciones, que hay unas que sí lo hacen, o sea, dicen, mira, eso es que sí hay, aquí está la mercancía que compré, o lo compré y lo instalé en tal cosa, o es tal maquinaria y aquí está. Entonces ahí hay una demostración fehaciente de una operación, lo cual eliminaría esa contingencia. Si no lo puedes hacer, si no puedes hacer esta demostración fehaciente, pues tendrá una implicación de tener que considerar que esas operaciones no se pueden deducir, ni los IVAs que implicaron la operación tampoco se pueden acreditar, y implicaría tener que pagar impuestos sobre la renta o IVA. Eso es a lo que termina siendo. ¿Qué va a pasar con Telemax? Con Telemax, hasta donde conozco, nada más es un asunto de tipo de una auditoría de gobierno, ¿sí? Eso es diferente.
¿Qué puede pasar? Pues tendría que venir una fiscalización de parte del Servicio de Administración Tributaria para determinar si existe o no existe esa presunción de una operación simulada. Obviamente, como cualquier contribuyente, Telemax tiene la oportunidad de entrar al proceso de esa auditoría, de aclararlo, de demostrarlo y quitar esa contingencia. Y aún así, si persistiera el criterio de la autoridad de que no sea una demostración fehaciente, tiene el derecho de ir a un juicio de tipo inicial, una demanda de nulidad propiamente, ¿sí? Ante un tribunal administrativo, y en un determinado momento está el Poder Judicial. Entonces, ¿es el SAT quien tiene que aclarar? El SAT tiene que aclarar desde el punto de vista fiscal. Ajá. La Auditoría Superior de la Federación va sobre el aspecto presupuestario, es decir, la aplicación del recurso. Pero ya en la situación particular de cualquier contribuyente, es el Servicio de Administración Tributaria el que tendría que determinar, mediante un proceso de fiscalización que está en el Código Fiscal de la Federación, si realmente hay elementos para decir que esas operaciones van o no van a tener efectos fiscales. Uh-huh. Entonces, creo que eso todavía no está sobre la mesa, creo que no ha iniciado. Ignoro si esta empresa que han cuestionado esté en esa lista de empresas que se considera que están realizando operaciones simuladas. Sí, y te digo, pues todavía sería un proceso diferente, creo que es diferente de esto que estamos tratando en esta mañana, todavía sería algo adicional y tendría otros efectos en un determinado momento, ¿no? Conclusión, entonces, ¿qué debemos esperar el pronunciamiento del SAT? Debemos, no sé. ¿Qué es lo que puede seguir aquí? Que, insisto, si esta empresa no estuviera señalada como un EFO ante el Servicio de Administración Tributaria, lo más seguro es que el Servicio de Administración Tributaria ante esta situación vaya y revise y pudiera repercutir en una fiscalización, pero ya como un contribuyente, a Telemax, como ha sucedido con muchos contribuyentes. Con cualquier empresa, pues. Como con cualquier otra empresa. O sea, realmente no hay una diferencia entre si es una empresa que tiene participación estatal o eres una totalmente privada. Finalmente eres un contribuyente y eso es lo que cuenta, ¿no? Se ha hablado también pues que han estado regularizando situaciones fiscales y en un determinado momento esto puede llegar a hacer ruido, ¿no? A su operación. Pues imagínate tener encima un crédito fiscal, ¿no? Podría, y por la magnitud sería importante. Si el SAT comprueba que hubo ilegalidad de estas empresas, ¿seguiría el siguiente nivel de los problemas fiscales que tuviera Sí, Telemax? Mira, el problema de este tipo de fiscalización, que realmente todavía yo la siento en pañales, porque apenas está empezando, la autoridad está empezando a aplicar estos procedimientos, es que pueden llegar el día de hoy a incluir en ese listado de operaciones simuladas o de empresas que facturan operaciones simuladas, puede llegar la autoridad a determinarle el día de hoy. Y a lo mejor tú haber realizado la operación en años anteriores. Y tú puedes haber tenido el comprobante fiscal validado, el pago correcto por un medio válido, cheque, transferencia electrónica, y haber cumplido todos los requisitos fiscales. Y que sea también que tenga una razón de negocios, es decir, contraté algo que tiene que ver con mi operación. Sin embargo, por procedimiento la autoridad se va hasta 2 o 3 años atrás de las operaciones que se realizaron y puede rechazarlas. Obviamente, insisto, como contribuyente tú tienes todavía de tu lado la defensa ante un tribunal, ¿sí? Si no estás de acuerdo o si tú consideraste que demostraste fehacientemente las operaciones y el criterio que prevalece en la autoridad es que no fue así. Entonces tendríamos que irnos siempre a ese siguiente paso, que sería un litigio de materia fiscal. En lo particular te puedo decir que pues yo te puedo decir tal vez una, ¿no? A lo mejor de unas 20 que hayamos atendido en los últimos años, que no ha querido irse a una controversia. Casi todas se van porque dicen, yo sí demuestro fehacientemente las operaciones, la necesidad o la razón del negocio, pero la autoridad al final de cuentas su criterio dice que no. Entonces ante esa disyuntiva pues tenemos que buscar otra instancia, ¿no? De aclaración, que sería un tribunal. Entonces siento que por el lado fiscal creo que todo eso ni siquiera ha empezado. ¿Sí? Considero que va a ser un detonante, obviamente. Sí. Es una caja de Pandora, estamos. Estoy ante una situación de que muy probablemente la autoridad sí va a fiscalizar, muy probablemente fiscalice, pero insisto, ya será un procedimiento diferente a este.
Ya como contribuyente tienes un procedimiento diferente y una serie de derechos que se tienen que poner sobre la ¿Se mesa. puede agravar esto? Si no hubiera una aclaración fehaciente de las operaciones, pues se rechazan. Sí, obviamente se vuelve un problema financiero. Sí, porque se convertiría en un crédito fiscal. Si se aclaran, si no hay ningún problema, pues, o si la autoridad no fiscalizara, pues entonces simplemente fue una contingencia. Pues me queda claro que es el SAT el de la última palabra. Definitivamente Digo, creo que sí. porque tiene que retomar la auditoría, llamar a las partes, Así es. pero por lo pronto se ha abierto ya un tema fiscal a debate sobre la televisora, acusaciones serias de la bueno, de la auditoría sobre ese dato, se desprende Telemax, ya tuvimos las versiones, y ya contigo me queda claro que es entonces el SAT quien debe emitir una postura, si jala o no, si va a investigar esto, porque pues es la única autoridad. ¿Quién más? Finalmente, como contribuyente Bueno, la se afecta. Contraloría, digo, pero También bueno, está. para la Contraloría y la carabina de Ambrosio en los gobiernos, ¿no? Es decir, o veremos, este es un reto para Miguel Ángel Murillo, para Odrasir Espinosa, que se reivindique socialmente y que demuestre que realmente es una fiscalía independiente, no para los delitos del pasado. A ver, digo, porque sería, la primera instancia son los gobiernos, ¿no? Ujú. Se supondría que la Contraloría ya de oficio debiera estar preocupadísima por esto, es decir, Miguel Ángel y Odrasir trabajando duro. Veremos. Es decir, por lo pronto, insisto, nos basamos en las documentales de todo lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación. Y obvio, vamos a hablar con la auditoría para que sea la auditoría también la que siga diseccionando y desmenuzando esto. Fidel, ¿algo más? No, ¿No? es todo de mi Ok, parte. Muchas gracias. perfecto. Gracias, Fidel, el expresidente del Colegio de Contadores. Voy